li fourrait une réforme fiscale. Eh bien, quelques jours après, Dominique a commencé à réveiller, et même elle a commencé à tourner et contre Abinadel. Plus, ou gagne secteur construction qui a demandé Abinadel résout le problème ça. Parce que il n'y a pas de monde qui pourra travailler dans la construction. Puis, il faut haïtien presque final. Ça qui parle, ils ont serré en bas cabane, ça qui parle en bas cabane, ils ont tout repassé. Mais c'est des gens qui après l'aiment bien talent dans nous, qui disent merci Dieu, voilà caille. C'est dans la rage, nous serré là. Eh bien, pas de monde pour travailler dans la construction. Dans l'agriculture, c'est pas parler parce que c'est presque tout vieux travail sale, travail dit. Malheureusement, c'est haïtien qui a fait pour dominicain. Et économie, c'est dans ce sens qui fait au jour, économie pays Saint-Domingue-là, il repose sous dos haïtien. Et bien, ça qui a passé actuellement là dans le pays Saint-Domingue, et bien, là, je ne sais pas comment Abinadel peut le résoudre, mais il dit qu'il faut qu'il résoudre ça qui a passé là actuellement là. Je vais permettre de suivre ensemble avec moi un segment vidéo. Et m'a crédit à Colol Vision, une chaîne de télévision en République Dominicaine, et bien, qui parler de polémique ça qui gagne actuellement là, de cacophonie ça qui gagne en République Dominicaine avec question de déportation massive ça, et bien, qui a bien dans le poté falli devant lui, vient annoncer, il dit, mieux vaut, il a fait déportation, mais il pas supposé annoncer que chaque semaine, et bien, la parle déporter 10 000 personnes. C'est producteur, l'église catholique avec gouvernement, et pour ne pas dire même de Haïtiens qui ont subi toute cette capacité là. On va le suivre. A la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, la defensa de la República Dominicana, las quejas de sectores productivos de la República, los constructores, los productores de banano, la agricultura en sentido general manifestándose en el sentido de que el gobierno debe resolver el problema que se le ha generado con la ausencia importante de manos de obra de haitianos. Esto es candela por arriba y candela por abajo. Si el gobierno no deporta es un problema y si el gobierno deporta es otro problema. Pues así andamos, son los temas sobre los que habremos de hablar en el día de hoy. Bueno, comenzando por donde usted comenzó, por donde usted terminó, ¿dónde prefiere que comencemos? Como te guste, si va a tratar del video, sígalo. Bueno, vamos a la parte relativa a los haitianos primero, entonces, es más corto tal vez. Yo he sostenido, y el día que se produjo ese anuncio fue el miércoles, el anuncio del presidente de la República. Yo no estuve aquí, llamé, pero intervine solamente brevemente el jueves siguiente para el tema del caso de Hugo Veras y el atropello que se había cometido la noche anterior con él. Y no he tenido mucho tiempo de conversar, de opinar a profundidad sobre ese anuncio del presidente, pero desde que yo lo escuché, en mi mente, lo primero que pensé fue, hay cosas que si se hacen, no se dicen. Hay cosas que si se hacen, no se dicen. Sabiendo después que era materialmente difícil, si no imposible, hacer un programa de repatriaciones tan masivo sin caer en injusticias y en atropellos. Porque yo comparaba ayer eso, y reitero las disculpas con el ejercicio comparativo, con un chinchorro. Usted lo tira a la mar y saca lo que sea. Ahí se le van peces preñados, ahí se le van peces chiquitos, y se le van animales en veda. Usted no tiene capacidad de seleccionar a quién usted está deportando o fiscalizando de forma adecuada. Usted no se pone metas de deportar 10.000 personas como si fuese algo, un objetivo migratorio. Eso no es una buena política migratoria. A todo esto yo no pretendo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por asomo, restarle la soberanía que tiene República Dominicana de fiscalizar a todo el que vive en su territorio y de repatriar a todo el que se encuentre en él de forma irregular. Yo no estoy discutiendo eso. Ahora, yo he sostenido de forma consistente dos aspectos que no pueden dejarse de abordar desde el punto de vista del manejo del tema haitiano. Uno, hay sectores de la economía que requieren intensivamente de la mano de obra haitiana. Yo soy el primero que estaría totalmente de acuerdo en que esos sectores puedan transformarse y modernizarse para no requerir de esa mano de obra. Pero en lo que eso sucede, los requieren. No es de un día para otro que los bananos lo van a cosechar máquinas o dominicanos. No es de un día para otro que los blogs lo van a pegar unas máquinas con inteligencia artificial o unos dominicanos.
Queremos nacionalizar ambos trabajos, queremos tecnificarlo. Yo estoy de acuerdo con ambas cosas, pero eso se hace dentro de un programa. Eso es un programa de política migratoria. Nacionalizar el trabajo e implementar medidas para tecnificar sectores de la economía que requieren intensivamente de esa mano de obra migrante. Eso no se ha hecho previo a esto. Entonces, si usted consigue lo otro, lo que usted consigue es sustituir esa mano de obra, usted necesita identificar esa mano de obra y regularla. El mismo ejemplo que insistimos aquí con los motores, lo he puesto de ejemplo más de una vez. Cuando aquí insistimos tanto en regular los motores, es porque usted sabe que el que no esté regulado es ilegal. Usted está haciendo lo mal hecho. Usted regula el método haitiano que hace falta en la economía, al que está construyendo en Bávaro, que lo necesitan, al que está cosechando banano en la línea, al que está trabajando en una finca de arroz en el Cibao. Identifiquémoslo en colaboración con las asociaciones de productores agropecuarios, de constructores, que se hagan responsables de ellos, junto al Ministerio de Trabajo, de quiénes son esas personas, porque aquí la ley lo permite, sobre la base de una publicación que establezca que usted está convocando a personas y esas personas no acuden a una convocatoria, usted puede contratar extranjeros, pero documéntelos. Haga ese trabajo primero, se identifique y luego usted procede entonces a política masiva de migración de forma ordenada, no de forma desproporcionada, sino de forma adecuada. Pero claro, antes usted organiza todo, usted va a sancionar al que contrate ilegales, porque usted va a ir también a una... El trabajo de migración yo lo quiero ver en la construcción, pero no esperando que salgan haitianos cobrados para extorsionarlo. Yo lo quiero ver fiscalizando al constructor que tenga un haitiano regular, después que hicimos la arreglo, ¿verdad que sí? Así usted persigue la migración. Si usted lo hace como lo estamos haciendo nosotros mismos, que no podemos hacer cosas como esta, o no debemos. Nosotros podemos hacer como de la gana, somos los soberanos, ¿verdad que sí? Pero no debemos, porque el mundo nos está mirando con lupa. La OEA sirve para absolutamente nada, pero para joder a República Dominicana es la primera que aparece. Ayer estaba en reunión de emergencia, y los cancilleres, y una comisión internacional para supervisar los atropellos que República Dominicana... Yo no voy cayendo a tales atropellos, se han cometido 2 o 3 excesos, pero no es verdad que están tirando como si fueran vacas en una camiona, no es verdad. Dentro de lo posible, el Estado Dominicano ha hecho el esfuerzo de tratarlos con dignidad. Claro, en esas redadas se cometen excesos, pero está haciendo un esfuerzo, y no una política de Estado maltratarlos. Pero eso no importa. La campaña viene y está montada sobre la base de esos ejercicios porque República Dominicana es, reiterado, el único país del mundo que tiene la condición de ser válvula de escape para Haití. Pues estamos ahí. Y después cruzar para acá a buscarse la vida y el desorden que nosotros permitimos, la corrupción que nosotros permitimos en la frontera. El mundo está feliz con eso. Nosotros estamos jodidos, pero el mundo está feliz. Entonces, mientras pueden donar el brazo y que acusaron de racista, acusaron de aquello y de lo otro, y hasta abrir el registro civil para dominicanizar la cantidad que sea de haitianos, ellos están felices. Yo no hablo ni de fusión, ni de invasión, ni de esa vaina. Yo lo que sé es que es una República Dominicana, para esa olla de presión, es una válvula de escape que impide que salga más gente para la frontera con Estados Unidos. Porque pueden venir para acá a buscarse la vida, mal que bien. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que observarla al proceder en políticas migratorias y políticas hacia Haití. Yo creo que ese anuncio fue un error. Repito, aún si hubiese decidido hacer, no debió anunciarse, y mucho menos el presidente de la República. Ahora, fíjense la consecuencia. Estamos en esta situación. Ahora estamos obligados a continuar repatriando. Porque yo no puedo ahora desmontar el operativo porque vengan de fuera a decir que no puede. No, somos soberanos. Aquí tenemos que repatriar, no nos dé la gana de repatriar porque somos soberanos. No podemos comer cuentos, ¿no? Que Haití está mal, que no pueden hacer eso, que es un abuso, que no, discúlpenos. Ténganle compasión a los haitianos que están en Haití. Y la clase política y dirigente haitiana lo que tiene que no reprochar a la República Dominicana que repatrie, sino reprocharse ellos mismos que son una porquería que tiene su país vuelto una mierda. ¿Verdad? Entonces, nosotros no podemos parar eso. Porque somos un país soberano y ya lo dijimos que lo íbamos a hacer. Ahora, preparémonos para el embate internacional, porque viene. Nos están mirando y le estamos dando ahora mismo una razón para que nos picoteen y nos van a atacar. Lo veremos en Europa, lo veremos en Estados Unidos, lo veremos en muchos lugares. Habrá un ataque indiscriminado contra la República Dominicana por ejercer un derecho soberano que todos ejercen, Todos ejercen. Pero que a nosotros nos tienen particularmente bajo la lupa,
porque ellos necesitan que alguien pueda descomprimir ese desorden que hay en Haití. Y República Dominicana es el segundo sorteo de esa vaina. Entonces nada, vamos a tirar para adelante. Y por lo menos, si algo se puede hacer, dejen de contar toda la semana lo que están mandando. Dan 9.000, déjenlo ahí ya, no digan más.